Hasta ahora están subiendo suavemente las bolsas, pero están subiendo. Tenemos color verde en la renta variable y color rojo en la renta fija. Esto no ha sido la tónica de los últimos meses. Ya sabéis que se ha cumplido prácticamente a rajatabla, lo que dice que nuevos máximos en los rendimientos de los bonos eran nuevos mínimos en el precio de las acciones. Bueno, pues hoy están subiendo las bolsas y están cayendo de precio los bonos. Menudo lío. Tenemos, por ejemplo, bueno, el 3,84 ya del americano dirigiéndose hacia el 4, ese ya lo sabíamos, pero tenemos al Bund alemán subiendo el bono, hablo de los rendimientos, por encima ya del 2%, el español en el 3,35 y como digo, las bolsas que empiezan a darse la vuelta, a girarse al verde, supongo que coincidiendo también, ¿no? Pues bueno, los futuros en Estados Unidos también vienen en rojo. Bueno, pues enseguida vamos a saber por qué la explicación. Eso sí, el que se queda más rezagado, cotizando todavía en rojo, es el IBEX 35, abajo un 0,16% hasta el nivel de los 7.500 puntos. Vamos a comentar todo lo que ha sucedido en la semana, lo que podemos esperar a partir de estos momentos, hoy con Guillermo Santos, socio de iCapital, y con Fernando Luque, editor jefe de Morningstar. Hola Fernando, hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Bueno, menuda semana. Así un poco hablo de memoria. Hemos tenido el tema de Credit Suisse, la famosa pausa de la Fed con el rebote explosivo del viernes y el lunes pasado, la paliza a los bonos, los datos de PMI, el recorte histórico en la producción de petróleo, 2 millones de barriles al día. Bueno, no sé, aquí no hay que fiarse de nada ni de nadie. Hoy tenemos el dato de paro en Estados Unidos, la próxima semana el plato fuerte ya, que será el dato de IPC. Fernando, ¿qué hemos aprendido esta semana? La renta fija seguimos sabiendo que no es fija. Porque menudos viajecitos de ida y vuelta se está pegando esta semana, ¿eh? Claro, lo que no sabíamos es que la renta fija pues también puede pegarse un batacazo impresionante como lo han hecho los bonos británicos, ¿no? Entonces, es verdad que sabíamos que la renta fija no es fija, pero caídas de este tipo, la verdad es que no lo habíamos visto, iba a decir, en la vida, ¿no? Si miramos el comportamiento incluso de los fondos de renta fija euro en lo que llevamos de año, con caídas de más del 10%, ya sea de deuda pública, deuda corporativa, high yield, da igual, han caído más del 10%, ¿no? Y es un arranque de año pues nunca visto en la renta fija, además, como mencionabas, con una correlación positiva, en este caso con la renta variable, pero con una renta variable a la baja, ¿no? Entonces ahí los inversores ya no saben lo que hacer, ¿no? Si la renta fija está cayendo cuando la bolsa también está cayendo, es el peor escenario, y eso se nota, pues por ejemplo, en los fondos mixtos. Los fondos mixtos pues también llevan un año pues para olvidar, pero es lo que toca, ¿no? En este escenario de pues de inflación alta, de bancos centrales que quieren y están dispuestos a subir más los tipos de interés, pues es lo que toca, sufrir de momento, y si el que puede, pues refugiarse en liquidez, yo diría. También precisamente un conocido, porque estoy perdiendo con mi fondo de renta fija. Yo le dije, habla con tu asesor financiero. Yo no te puedo decir un poco qué es lo que yo creo, pero desde luego, pero claro, es una pregunta que yo creo que está ahí, ¿verdad? Sobre todo para los inversores más conservadores. Bueno, Guillermo, en tu caso, aparte de todo, bueno, se me ha olvidado mencionar también que hemos tenido aquí presupuestos en España. Bueno, se tienen que votar, ¿no? Pero ahí están ya sobre el papel. Si quieres por que donde te diga, quieras, por donde quieras arrancar. Por la renta fija. No, pero a ver, esto que comenta Fernando, al final una de las claves de la construcción de carteras, la teoría moderna, tal, se basa en la diversificación entre los dos principales activos, realmente son tres, los principales: monetario, bonos y acciones. Y esa diversificación tiende a ser efectiva desde el punto de vista de la descorrelación en el comportamiento de estos tipos de activos. Bien, en años como este, quitando el monetario, que es sin duda, aparte del petróleo y el dólar para los que razonamos en euros, pues es sin duda la mejor inversión del año 2022, porque cada vez produce más retorno y así va a continuar, de hecho. El invertir en monetario, en bonos cortos, letras y demás. Los bonos han caído y las acciones también. ¿Dónde está la descorrelación? Este año no ha habido descorrelación de ningún tipo. Por eso los fondos mixtos que citaba Fernando pues caen
por el lado de los bonos de la renta fija y por el lado de la renta variable. En fin, muy mal. La renta fija nunca es fija. Tu amigo Fernando también, pues recuérdale efectivamente que se asesore, pero también recuérdale que la renta fija tiene una cosa que es una cosa maravillosa, que la tienen muy pocos activos, que se llama la convergencia a la par, que quiere decir que conforme se acerca el vencimiento de un bono, si no ha habido un default, un impago, el bono converge a la par, es decir, amortiza al 100%, en el ínterin te ha pagado los cupones, bienvenido. Total, con todo esto, pues tener paciencia, tener buenos productos de renta fija y tener mucha paciencia, porque al final esos productos darán un retorno razonable en cuanto a el paso del tiempo lo vaya facilitando, si las carteras son suficientemente de calidad. Y acabo rápido esto que decías de los presupuestos. Me parece bastante interesante dos cosas, simplemente. Lo primero, que ha pasado un poquito desapercibidas en temas de inversión y de ahorro, ¿no? Aparte de la distribución de los gastos, el gasto social y demás, es el incremento de los tipos del ahorro del IRPF en cuanto a lo que es el retorno de rendimientos de capital mobiliario, cada vez más castigado. Bueno, pues bien. La reducción del tipo de gravamen del impuesto de sociedades del 25 al 23 no es mucho, pero esta ha sido bien aireada por el gobierno, y no os preocupéis que lo tendremos hasta en la sopa, pero especialmente el hecho de que no se ha incluido en la ley de presupuestos el nuevo impuesto llamado de solidaridad para las grandes fortunas, que se solapa con el de patrimonio, que al final busca que donde no hay impuesto de patrimonio porque lo ha quitado la comunidad autónoma, le hace Madrid, pues castigarla y que paguen los ricos, entre comillas. Bueno, pues esto no está en la ley de patrimonio, en la ley de presupuestos, es decir, todavía no está aprobado ni se le conoce cuándo lo será, con lo que esto, también vendido a bombo y platillo, por ahora se diluye como tantas cosas que lleva anunciando el gobierno estos meses. Y ahora que estamos hablando también de fiscalidad, productos de la inversión y del ahorro, ¿has recibido tus llamadas de clientes pidiéndote consejos sobre si tienen que vender acciones que están ahora mismo en pérdidas para compensar futuras ganancias? Me imagino que eso va a ser un poco la tónica a lo largo de los próximos meses, lo cual podría incluso acelerar también la famosa claudicación del mercado, ¿no? Que parece que va a paso lento u ordenado, que es lo que quiere la FED también. Yo lo digo muy rápido. Fernando, me imagino, tendrá algún comentario. Simplemente, yo personalmente, si estás bien invertido, el provocar minusvalías, pues tampoco me parece muy aconsejable, desde el momento en que tienes además que tener plusvalías para compensarlas, aunque tienes varios años, ¿no? Las minusvalías técnicas en España son más difíciles de hacer porque te obligan, creo que son 2 meses, a esperar a comprar el mismo activo. No sé, yo creo que más que provocar minusvalías técnicas, sí que creo que hay que hacer minusvalías cuando se está en un mal activo o se está mal diversificado, y buscar el momento, aunque a veces psicológicamente moleste y haga daño, el momento para reestructurar una cartera, y pues las minusvalías que llevas a cabo en ese proceso, pues efectivamente tendrás unos años para compensarlas. Fernando, en tu caso, ¿cuál sería el consejo para todos estos inversores que se están haciendo esta pregunta? Todavía queda tiempo de aquí al 31 de diciembre, pero creo que va a ser una pregunta, el rum va a estar ahí, claro. Sí, a ver, yo aprovecharía las minusvalías fiscales. Es verdad que, como decía Guillermo, siempre que uno tenga plusvalías, ¿no? Y hay que recordar que pues hay muchos inversores con grandes plusvalías, ¿no? Porque si te pregunto, Fernando, cuál ha sido la rentabilidad de la bolsa americana en los últimos 10 años, incluso teniendo en cuenta la caída que hemos tenido en este 2022 del 20 y tantos %. Habrá doblado el S&P. Te lo voy a decir porque lo he calculado. Lo he 10% calculado en dólares. anualizado. Dime. El 11% anualizado. Es un
Eso significa que hay muchos inversores que pues tienen acumuladas grandes plusvalías, ¿no? Entonces, claro, ahí pues hay que ver un poco el caso a caso, porque claro, a lo mejor tienes un fondo en el que estás perdiendo este año, pero acumulas muchísimas plusvalías de los años anteriores, ¿no? Y eso también es bueno recordar que lo que hemos vivido en estos últimos 10 años, incluso incorporando la caída de este 2022, pues es una situación realmente extraordinaria, ¿no? Tener una rentabilidad de más del 10% anualizada, pues no se dan todos los años, ¿no? Yo creo que es verdad que tampoco es algo infrecuente. Si miramos la historia de la bolsa americana, pues más o menos un 30% de los casos, y digo, si lo analizamos en los últimos 100 años, pues es fácil. En un tercio de los casos tenemos una rentabilidad por encima del 10%, que es la situación en la que estamos ahora mismo. Pero también tenemos una situación en la que, digamos, en un tercio de los casos la rentabilidad está por debajo del 5% y en prácticamente un 10% de los casos hemos tenido rentabilidades negativas. ¿A dónde quiero ir con todos estos datos? Que la rentabilidad que hemos vivido en estos últimos 10 años pues está muy por encima de la media. Y la corrección que estamos viviendo, no voy a decir que es sana porque no hay ninguna corrección sana, pero más o menos es, iba a decir, como una reversión a la media, ¿no? Después de un periodo muy alcista para la bolsa, pues es normal que las rentabilidades futuras sean pobres, no voy a decir negativas, ¿no? Pero en todo caso por debajo de la media. O sea que en cuanto a la fiscalidad, sí, insisto, si uno puede aprovechar la minusvalía, tiene que aprovecharlas. Y en muchos casos pues podrá aprovecharlas con plusvalías. El problema es encontrar esas plusvalías, pero te digo, si uno pues ha estado invertido estos últimos años, seguro que las encuentra. Os quería preguntar también por otro producto. Vamos a ver, fondos o planes de pensiones privados. Algo está pasando en Reino Unido cuando ayer mismo el Banco de Inglaterra salió a decir que evitó el colapso, el desastre en el mercado de fondos de planes privados. Parece que hay que agradecérselo, pero claro, intranquiliza un poco, ¿no?, que esa sea la visión del Banco de Inglaterra. No sé si es un problema de liquidez, de solvencia. ¿Qué está pasando ahí con los fondos de pensiones privados en Reino Unido? Y claro, la pregunta también está en el aire. ¿Puede eso suceder también en otros países de Europa? Pues mira, Fernando, problema para mí, aunque la mayoría de nuestros televidentes entiendo que no tienen un plan de pensiones inglés, pero problema para mí ninguno. Lo que sucede es que el bono, en Reino Unido se invierten los planes de pensiones también en España, aunque llevamos una época de tipos a cero. Los planes de pensiones se invierten con visión de largo plazo y en bonos públicos asimismo de largo plazo, ¿no? En coherencia. También se invierte mucho en acciones, en bolsa, cosa diferente a España. En España la bolsa es minoritaria, en Reino Unido es prácticamente mitad bolsa que renta fija. Entonces, con los bonos largos ingleses en muchos planes de pensiones, especialmente planes de pensiones públicos, pues claro, pasó una cosa cuando salieron las medidas detrás de la primera ministra, los bonos se hunden, las rentabilidades se disparan porque se pone en duda la solvencia de Inglaterra, de Reino Unido como emisor. Eso hizo daño, mucho daño, pero no hizo daño a los planes de pensiones, hizo daño a todo tipo de carteras, de fondos de inversión, carteras directas, fondos de pensiones que hacen eso que se llama mark to market, que quiere decir marcaje al mercado, es decir, que tú no valoras en función de lo que esperas a vencimiento, siendo el bono un bono seguro, que prácticamente es seguro, ¿no?, que te va a amortizar a la par el reino de Inglaterra, ¿no?, el Reino Unido. Pero el mark to market te obliga a valorar al precio de cada día y eso hundió mucho, hizo caer los valores liquidativos de los fondos de pensiones. Pero además se produjo un efecto que muchas veces se hacen coberturas de los precios dentro de las carteras, en caso de acciones, pero también en el caso de bonos. Entonces esas coberturas produjeron que de repente
esos bonos que estaban parcialmente cubiertos, se empezaran a producir lo que se llama margin calls por parte de él que había vendido las opciones. Esto es un juego de derivados que ahora mismo no vamos a entrar, pero en definitiva produjo alteraciones fuertes en el mercado de cobertura tanto de opciones, sobre todo de opciones tipo call y tipo put en el mercado de derivados inglés sobre renta fija, que es amplísimo. Entonces eso hizo temer con un efecto cadena, no recordemos Lehman Brothers, sino simplemente un efecto cadena que hiciera bajar todos los derivados sobre los bonos, que son muchos. Y intervino el Banco de Inglaterra, compró bonos e hizo subir los precios y bajar las rentabilidades, idem con la libra inglesa. En definitiva, efecto pasajero, el Reino Unido, felizmente para los ingleses británicos, es un emisor con muchísima solvencia y no pasa nada. Pero esa sobrereacción de mercado sí que creó mucha inquietud en tanto las autoridades como los propios inversores, los que se enteraron. Lo mejor para tener un fondo de pensiones, un plan de pensiones, es no mirar su valoración hasta que te jubilas y eso sí, tener un buen gestor. Desde luego. Desde luego, está subiendo ahí la libra frente al dólar. Ayer tuvimos también caídas importantes a raíz también de ese anuncio que hizo el Banco de Inglaterra. Parece que hoy todo se ha reconducido un poquito más. Fernando, los planes de pensiones británicos. Sí, y te iba a comentar que el impacto para el inversor español pues ha sido realmente prácticamente nulo, ¿no? Porque si coges un fondo de renta fija global, la deuda británica pesa pues muy poco, ¿no? Yo creo que pesa como un 4% en el índice global. Es verdad que quizás el tema de la libra pues ha afectado más a los inversores por el lado de la renta variable, que ahí claro, en un fondo de renta variable europea pues la renta variable británica ocupa pues un espacio pues importante, ¿no? Lo que pasa es que ahí el buen comportamiento o el mejor comportamiento relativo de la bolsa británica frente a las demás bolsas europeas pues ha compensado un poco la debilidad de la libra, ¿no? Aunque la debilidad de la libra es sobre todo respecto al dólar, ¿no? Respecto al euro, pues es verdad que ha caído, pero no ha sido una caída, digamos, estrepitosa, ¿no? Aquí lo que sí ha llamado la atención en este 2022 es la fortaleza del dólar, ¿no? Y eso sí que puede tener implicaciones para el inversor en la medida en que pues, las grandes corporaciones americanas y especialmente del sector tecnológico pues tienen mucho negocio fuera de Estados Unidos, ¿no? Tienen como, yo diría, más de la mitad de su negocio está fuera de Estados Unidos y eso pues les puede impactar, ¿no? A ver, no llega, digamos, al 50%, lo calculé, llegaba como a un 40%, pero el sector tecnológico es el sector americano más impactado por la fortaleza del dólar, impactado negativamente. Pero también lo podemos ver de otra forma, ¿no? Que pues en Europa pues hay compañías que se van a beneficiar de la fortaleza del dólar porque tienen bastante negocio en Estados Unidos. Y estoy pensando en las grandes farmacéuticas europeas que tienen ahí pues una parte importante de su negocio proveniente de Estados Unidos. O sea que pues ahí un poco pues hay sectores que se van a ver beneficiados y sectores que se van a ver perjudicados, pero el sector tecnológico recordemos que es el sector que más pesa en el S&P 500, con lo cual sí que puede impactar especialmente en las próximas pues anuncios de beneficios, ¿no? Ahí habrá que estar atento en cómo el dólar les ha afectado negativamente. Una temporada de resultados que va a empezar ya en breve. Además, estos últimos días van sucediéndose las empresas también que empiezan a avisar de que bueno, pues van a ver cómo caen sus ingresos. Bueno, el dólar, la tecnología, van a estar súper pendientes, por supuesto, del dato que se publica a partir de las 2:30 de la tarde. Un buen dato de empleo en Estados Unidos pues puede volver a disparar al dólar y hundir también al resto de divisas porque
se interpretará, los operadores de mercado interpretarán que la Reserva Federal no hará ningún tipo de pausa en su hoja de ruta para seguir subiendo los tipos de interés. Habéis visto que no os he preguntado por el dato de empleo en Estados Unidos, porque esto es un poco jugárselo un poco a cara y cruz, y ya no digamos el dato de IPC de la próxima semana. Fernando Luque, Morningstar, Guillermo Santos y Capital, muchísimas gracias a los dos, os deseo muy buen fin de semana, hasta la próxima semana, adiós. A ti igualmente. 12:46. Insisto, la verdad es que estamos un poco matando el rato, haciendo que pasen los minutos, porque por mucho que queramos mirar hoy las pantallas, que si es verde, que si es color rojo, que se están subiendo los rendimientos de los bonos, el dólar, la libra, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues a partir de las 2:30 de la tarde nada de lo que ha sucedido hasta ahora va a valer y habrá que... será un punto y seguido, seguramente a partir de las 2:30 de la tarde. Otra cosa que puede suceder es que no suceda absolutamente nada, que esté prácticamente todo descontado, si hay un buen o un mal dato, y otra cosa mariposa, a pasar el fin de semana. Antes vamos a hacer una pausa, tenemos que hablar todavía con José Lizán.